partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 11 de noviembre, día 11 del mes 11, juégame el 1, diría Walter Mercado, 4 unos ahí, el 11 del 11, ¿bien? Correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. El título es el siguiente. Lo voy a decir en inglés porque así se conoce esta expresión. It's the economy, stupid. Esta frase la pronunció o la creó uno de los mejores asesores electorales o estrategas electorales en los Estados Unidos, el doctor James Carville. En la primera campaña del presidente o del candidato en aquel entonces, Donald Trump, creo que fue la del 82, este estratega electoral veía que el tema central del candidato Bill Clinton debía ser la economía. Por otro lado estaba Bush padre, que tenía toda esta cuestión de Saddam Hussein, de la guerra del desierto, etcétera, etcétera. Por eso puso él, y en la oficina ahí del candidato estaba un letrero que decía, "It's the economy, stupid". Es decir, que no debía permitir salirse de ese tema, que era el que interesaba a los electores norteamericanos. Y así ganó Bill Clinton. Y se hizo famosa en el mundo esta frase de James Carville, "It's the economy, stupid". Hoy, en este preciso momento, podríamos utilizar en español esta frase de James Carville. Es la economía estúpida. Esto es un decir, o sea, no es una ofensa, es la descripción, ¿verdad? ¿Por qué razón sería válido plantear esto así? Porque la situación más grave, el problema mayor que tenemos en México hoy es la economía, en sus diferentes facetas. Uno, por ejemplo, el problema del estancamiento de la economía mexicana, e incluso hay algunos analistas que hablan de un periodo recesivo inevitable a partir del primer trimestre del año que viene, en el mejor de los casos. Segundo, es la caída, junto con el crecimiento, la caída de la creación de empleo formal. Lo vamos a ver en diciembre, bueno, en la primera semana de enero, cuando dé los datos el Seguro Social. Como consecuencia del bajo crecimiento, este año 1.2, 1.3, una cosa así, y el año que entra el 1.1, eso va a dar por resultado una creación de empleo en términos numéricos menor y por lo tanto los empleados, trabajadores van a tener menos recursos con los cuales consumir e incluso poder pagar sus deudas o los intereses de sus deudas. Se me fue el estornudo, perdón. Luego, el agravamiento de la situación en materia de seguridad al no haber recursos, el deterioro de los sistemas públicos de salud y educación al no tener recursos el erario, porque la aportación impositiva bajaría también como consecuencia de ese estancamiento económico. El gobierno, además, durante estos 5 años, 10 meses de López Obrador, generó una serie de compromisos que se reflejan en partidas presupuestales que van creciendo cada año. El caso de la pensión de adultos mayores, el caso de estas medidas para reformar todo lo relativo a pensiones, que fue en realidad simplemente cosmético. El problema de las pensiones es el principal problema de las finanzas públicas.
la altísima deuda que tenemos ya. El gobierno de López Obrador dejó la deuda del sector público arriba de los 17 billones de pesos, 17 billones de pesos, y Peña Nieto le dejó esa deuda en 10.7 billones de pesos, es decir, prácticamente el 60% de incremento de la deuda. Petróleos Mexicanos es un pozo sin fondo, la extracción de petróleo a la baja, sus costos al alza por el contrato colectivo, por la sobrepoblación laboral, etcétera, y con pérdidas tremendas generadas en el área de transformación industrial, es decir, refinación. De acuerdo a una presentación acerca de la cual hablé en días pasados del doctor Barnés de Castro, estamos perdiendo $43 por cada barril que refinamos. $42.8 de pérdida en cada barril de petróleo que refinamos. Absurdo. Pero no lo entiende esta gente, y menos la anticientífica, porque no rompería con López en materia de política energética. La Comisión Federal de Electricidad, hoy, 5 años, 10 meses después, Bartlett dejó la Comisión Federal en términos de generación de energía eléctrica peor que la situación que tenía cuando la recibió. Y así podríamos dar una serie de elementos en el área económica. De ahí, pues, es la economía estúpida. Entiende, es la economía. Agréguenle a ustedes a eso, que esta señora ha prometido una serie de programas, entre comillas, que son dádivas, que son regalos para convencer a la gente de que sigan votando por Morena y sus bandoleros. ¿De dónde va a salir el dinero? No tienen idea. Por eso ahorita, hoy lunes 11, a 4 días de entregar el paquete económico, todavía están buscando, me decía un amigo que está enterado de estas cosas ahí, que están desesperados porque no tienen recursos, que van a compactar áreas y que esto y que el otro. Vamos a suponer que compacten todo lo que quieran. Ahorrarían una bicoca, 50, 60, 100 mil millones de pesos. El presupuesto de egresos de la Federación de este año fue 9.1 billones de pesos, de los cuales casi 1.9 fue deuda que tuvieron que contratar porque no redujeron el gasto, deuda para pagar el servicio de la deuda, es decir, intereses más comisiones, y también para completar el programa de adultos mayores. Vamos a ver cómo le hacen. Por eso está todo el mundo que está interesado en esta cuestión de la economía. ¿Qué va a contener el paquete económico? Podríamos incluso decir, en vez de la economía estúpida, podríamos decir, son las finanzas públicas. Pero podremos combinar esas dos cosas y podríamos decir, son las finanzas públicas y la economía lo que está generando esta situación de incertidumbre, de inestabilidad, y que además no hay recursos para armar, como dije, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la Fuerza Aérea Mexicana, a las policías, etc. Ahora bien, en estas condiciones, cuando la anticientífica promete más y más dádivas, que si las mujeres entre 60 y 64 años, y que a toda beca universal para los niños preescolar, primaria y secundaria, pero primero la secundaria y el segundo año, pero finalmente son promesas que la gente le va a cobrar en su momento, en el 2026, porque empezarán en el 2025. Ahora bien, en esto de la relación con los Estados Unidos, Marcelo va a una entrevista con López Dóriga y sale el tema de los aranceles que potencialmente podría imponer los Estados Unidos a México. Y
Y Ebrard, con ese cinismo y esa cara dura que lo caracteriza, le dice a Joaquín, no importa, ponen aranceles, nosotros ponemos aranceles, y ponen más, ponemos más. Eso les da una idea a ustedes de la ignorancia que maneja el secretario de Economía frente a la realidad del fenómeno Trump en lo que se refiere a su visión sobre México y los instrumentos que tiene a la mano para doblegar. Él, por ejemplo, ya se dobló. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de Trump cuando dijo, no había conocido yo a alguien que se doblara tan fácilmente? ¿Por qué? Ebrard, en su cabecita loca e inmadura, piensa que va a ser candidato a la presidencia algún día y posteriormente presidente de la República. No va a ser ni una cosa ni la otra. Entonces, él piensa que por aquella doblada, por aquella culiempinada que se dio frente a Trump, él ya tiene asegurado, no tiene asegurado nada. Y luego el otro inútil que esté en relaciones, pues que se ponga a hacerle un psicoanálisis a Trump o alguna cosa ahí que le paguen los horarios para bajarle a la deuda. La verdad es que no tienen idea de la gravedad de los problemas que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando. Ahora bien, ante este panorama, hay una pregunta que valdría la pena que nos hiciéramos. ¿Cómo le hacemos? Es decir, los problemas ahí están. Un empresario de cierto nivel, un empresario medio hacia arriba, grande o muy grande, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ha vivido esto. Petróleos Mexicanos adeuda a sus proveedores alrededor de 19,000 millones de dólares, 400,000 millones de pesos. Y viene arrastrando esa deuda desde tiempo inmemorial. No tiene para pagarles. Ha hecho quebrar a miles de empresas pequeñas, Petróleos Mexicanos, simplemente no pagándoles. Así nada más. ¿Y qué fuerza tiene una empresa pequeña, mediana, micro? Si las grandes a veces batallan, tienen que intervenir sus embajadas, etcétera, para lograr que les den un abono. ¿Qué podrían hacer esas pequeñas empresas? Nada prácticamente, hasta que no tienen dinero para pagarle a los empleados y cierran las puertas. Ahora bien, ¿cómo le hacemos? Los estudiosos de las finanzas públicas han determinado, desde hace muchos años, no crean que es nuevo esto, 3 elementos para enfrentar y empezar a resolver o sentar las bases de la solución de estos problemas como los que tenemos nosotros en 3 grandes apartados o 3 grandes estrategias. La primera, la más fácil, contratar más deuda. Que faltan 2 billones, pues a ver, ponle ahí en la ley de ingresos, en el artículo 2, se solicita esa soberanía, la autorización para 2 billones de pesos. Hay algunas veces donde ese país puede darse el lujo de pedir esa cantidad o algunas otras cantidades más elevadas. Sin embargo, México no está en esa categoría. ¿Por qué? México no requiere más deuda. Recursos hay. El problema es que están pésimamente utilizados. Esa locura del presidente de 2 bocas, que véanla ustedes, ahorita ya mejor nadie habla de 2 bocas. Nadie. ¿Por qué? Porque todavía no está terminada, le falta un 20-25% a 2 bocas. Le falta toda la infraestructura para llevar petróleo crudo a la planta y luego la infraestructura para llevar el producto terminado a las zonas de consumo. Eso va a importar, no sé, 2, 3 mil, quizá millones de dólares, miles de mil, no los tenemos, pero no terminan todavía la refinería. El Tren Maya, bueno, pues tampoco ya nadie habla del Tren Maya. ¿Por qué? Pues porque ha sido un fiasco.
no funciona. Ha tenido que bajarle con los ciclones y eso, de repente ya no puede caminar, no debe, pues, por seguridad. Y tiene el problema de que no hay pasaje, pues, no hay pasajeros. Entonces tiene que subsidiarlo. Ahora se les ocurrió la brillante idea de hacerlo tren de carga y ahí va a ir otra buena cantidad de dinero. El transoceánico está en manos, toda la ruta en manos de la mañosada. Los que van a traer droga de América del Sur o de Centroamérica, ahí van a controlar, la pasan y llega allá al Golfo de México y de ahí a Estados Unidos. Estamos pues ante un dispendio criminal de recursos, por eso se secó a sistema público de educación, sistema público de salud, infraestructura, seguridad, combate al crimen, etc. Entonces, dinero sí hay, pero lo fácil para algunos presupuestívoros, hay una cosa que se creó hace unas cuantas semanas, se llama Alianza por la Justicia Fiscal. Aquí está. ¿En qué consiste esta justicia fiscal? En hacer una reforma fiscal progresiva, dice, que les quite más impuestos a los ricos, a los que ganan mucho. No me opongo a eso, pero eso no resolvería el problema. ¿Por qué? Porque esa cantidad de recursos extraordinarios que recibiríamos se tiraría igual. ¿Por qué? Porque el problema está en que utilizamos el gasto público de la peor manera posible. Lo tiramos. Y en ese tirarlo, pues están los hijos de López, sus amigos, el Andy y el otro, y acá, y se hacen increíblemente multimillonarios. Y se quedan áreas prioritarias como la educación, la salud, la infraestructura, la lucha contra el crimen, etcétera, etcétera, sin recursos. Ahora bien, México ha llegado a un punto donde, por la baja captación fiscal, ya recurrir a más deuda puede enviar un mensaje equivocado a las calificadoras y bajarnos de calificación, lo cual elevaría la tasa de interés y eso generaría un círculo vicioso. De tal manera, pues, que México hoy está pagando una tasa de interés demasiado elevada, alrededor del 10,5%, en el papel que emite, que son los CETES, bonos de regulación monetaria, etcétera. Simplemente de las AFORES toma prestado o le prestan las CIEFORES, compran papel del gobierno y tienen que pagar la tasa interbancaria mínima, que es cerca del 11%. Pues eso es altísimo. Con una inflación del 4%, o 4.7, una cosa así, tenemos una tasa real prácticamente del 5%, que es mortal de necesidad para un gobierno. Entonces, en ese sentido, pues, recurrir a la deuda no solo ya es peligroso, sino que los acreedores estarían reticentes o renuentes a prestarle más al gobierno al ver el desastre que dejó en las finanzas públicas, López Obrador. Muy bien. Ahora bien, vayamos ahora a la segunda estrategia, y que sería la más prudente y la más efectiva: menos gasto. Pero me dirán, oye Ángel, ¿cómo si tenemos salud, educación, etcétera, ya en los huesos? Sí, así está. ¿Por qué? Porque todo lo que le quitamos en estos 5 años, 10 meses de López, no lo invertimos en algo verdaderamente productivo, formar capital humano, etcétera. Lo tiramos, lo dilapidamos. Vean ustedes cuántos pasajeros circulan o van y utilizan el AIFA. Igual que Dos Bocas, que todavía no refina, igual que el Tren Maya, que vean ustedes cómo anda, que va a ser de carga, dicen ahora. Entonces, repito, el problema cuando digo reducir el gasto es reducir
sensiblemente el gasto público. Por supuesto que hay cosas ineludibles, gasto de educación, salud, pagar los intereses de la deuda, etcétera. Pero aquí, ¿qué hizo López? Deuda, 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 para no dejar de gastar y asegurar mentalmente el voto de millones de mexicanos, ¿verdad? Y tirarlo el dinero en estos proyectos disque emblemáticos. Se puede utilizar esta estrategia cuando un gobierno gasta bien. Cuando un gobierno gasta bien y apoya proyectos donde invita al sector privado para que aporte capital, cuando se pueda tecnología, etcétera, de tal manera que el gobierno invierte de 100 pesos de un proyecto, invierte 20 y el otro 80 el sector privado, por ejemplo. Aquí, cuando se planteó en Tren Maya, los inversionistas privados le hicieron así. Cuando la refinería Dos Bocas le volvieron a hacer así. Cuando el AIFA le volvieron a hacer así. Sí, tiramos cientos de miles de millones de pesos. Cuando Pemex, que está en quiebra, casi 2 billones de pesos de patrimonio negativo, ahí le estamos metiendo dinero, 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 y no solo no cambia su situación, sino que se agudiza, se agrava. Entonces, también reducir el gasto, tampoco. Y luego queda la tercera, más impuestos. Y ya lo expliqué, México gasta muy mal, pero muy, muy mal gasta México. Por la corrupción, por la ignorancia, también, que no hay que despreciarla, que es una forma de la corrupción. De tal manera que las tres estrategias, más deuda, menos gasto y más impuestos, prácticamente hizo tanto daño López Obrador. Y esta señora continúa en esa línea que prácticamente no podemos utilizar esas tres estrategias, salvo una pequeña combinación entre las tres, pero otra vez, lo que recuperaríamos sería una cantidad muy pequeña. Ahora bien, alguien me preguntará, bueno, Ángel, ¿qué vamos a hacer entonces? Es fácil. ¿Cuánto estamos pagando en la pensión de adultos mayores? El proyecto para el año próximo será alrededor de 600,000 millones de pesos. Números más, números menos. Entre los ninis, entre Sembrando Vida, entre esto y el otro, tendremos ahí quizá unos 250,000 millones de pesos. Si a esta cuestión de los adultos mayores le recortamos al menos estos 3 años primeros de este gobierno a la mitad, estaríamos ahorrándonos alrededor de 300,000 millones de pesos que podríamos canalizarlos a gasto verdaderamente productivo, salud y educación que están en los puros huesos. Si al resto de esos programas, manteniendo huevones ahí, los ninis y etcétera, reducimos a la mitad, y si en todos estos proyectos, que los fertilizantes, que por acá, que por allá, bueno, ahora están tan mal estas personas que van a revivir aquel aquel pozo de corrupción que era Pronace, la productora nacional de semillas, que hubo que cerrarla cuando, no recuerdo si fue Miguel de la Madrid, se cerró, porque aquello era un robadero, una cosa increíble, así. Otra vez viene y se va a llamar Semibien o una cosa así, productora de semillas para el bienestar, una babosada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay las semillas, la simiente que se requiere para obtener altos rendimientos, esa la producen compañías como Asgrow, Monsanto, etcétera, con investigación científica que viene de decenios ya, pues. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en esta penuria cuando hay
producción privada de excelentes simientes, de excelentes semillas, de altísimo rendimiento. Pero la cosa es la demagogia, el bienestar. Bueno, métanle pues. Luego tendríamos también el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es un problema de una gravedad tal que este año vamos a tener que destinar del presupuesto de egresos de la Federación las pensiones contributivas, no los adultos mayores, que esas no son pensiones, es dádiva. Vamos a tener que aportar, sacar del presupuesto quizá alrededor de 1.600.000.000, 1.700.000.000.000 de pesos. Hay que entrarle al problema de las pensiones. Hoy, la ley del 73 implica para el gobierno federal un gasto que lo toma del presupuesto de egresos de la Federación alrededor de 1,5 billones de pesos, para no batallar con las cifras. Dice uno, bueno, pues hay que, no se puede tocar ahí porque son derechos adquiridos. Sí, no lo dudo, pero hay casi 5 millones, 4,5 millones quizá ahorita, de lo que se llama IMSS-transición, es decir, aquellos trabajadores que cotizaron al menos una semana, o un día, dirá alguien, también es válido, pues, ¿no? Con la ley vieja, la ley del 73, y eso les da derecho a pensionarse con la ley del 73. Y la ley del 73 es una ley mal diseñada en 1973. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en que el futuro, la demografía nos iba a alcanzar. El gobierno federal va a tener que estar sufragando todavía de aquí al año 2050 a los últimos pensionados con la ley del 73. Alguien dirá, es que no se puede hacer algo ahí. En la política, el problema no es si se puede hacer algo, sino cuando llega un gobierno a tener que hacer algo. Les doy un ejemplo muy sencillo. Grecia. Grecia llegó a un punto por la sinvergüenzada de los griegos. Yo pensé que el pueblo, la sociedad más sinvergüenza en el planeta éramos nosotros. No, los griegos. Al grado tal de que quebró el país. Entonces tuvo que entrar el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si no me equivoco. Y órale, señores, empezar de nuevo. A ver, ¿usted cómo se llama? Petronilocos, Camurigi y Aristides. Muy bien. Va a tener ahora su pensión 200 euros. Oiga, pero todo está en griego, por supuesto. Pero es que yo tenía 1.200 euros, por eso se acabaron el país. 200 euros. ¿Los acepta o no? Sí. Ah, bueno. Muy bien, fírmele, que sigue. Es decir, los gobiernos no pueden llevar a cabo lo imposible. Estamos hoy, si no corregimos de una manera profunda, vamos a llegar a esa situación donde lo imposible será lo único que podamos llevar a cabo. Y pensiones es uno de esos temas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Les van a quitar sus pensiones? No, no se las van a quitar, sino que hay que encontrar un acomodo, algo donde algunos pierdan algo y otros ganen también un poco, es decir, hacer las cosas bien. Ahora, tenemos en el país más de 100 sistemas públicos de pensiones. Las universidades públicas en provincia, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, Pemex, IMSS, Comisión Federal, el sistema financiero, y cada uno tiene su propio sistema de pensiones y jubilaciones. Y hay verdaderas aberraciones. Las pensiones del sistema financiero, por ejemplo.
las de Pemex, las del IMSS, las de Comisión Federal. Entonces, todo eso hay que enfrentarlo y decir, señores, se acabó la fiesta. Hay que entrarle al problema. Por supuesto que la que está hoy al frente del Ejecutivo, la presidente constitucional, la anticientífica, no tiene los tamaños para hacerlo, no tiene los ovarios suficientemente fuertes. Sin embargo, el político, cuando deja para mañana lo que debió haber resuelto ayer, llega un momento en que es eso o el país se le va de las manos. La situación es crítica en materia de finanzas públicas. Quien dude esto puede leer los análisis de Mariano Schettino desde hace varios años incluso. Macario en ese sentido se pinta solo para ese tema. Es lo mejor que hay en México. Lean también ustedes los trabajos del doctor Héctor Villarreal Pámanes, también lo que publica y lo que escribe el doctor Abraham Vela Dib en materia de pensiones y el doctor Carlos Ramírez, que fue presidente de CONSAR. Con que se informen con esos 4 o 5 nombres, van a tener un panorama más o menos realista de la situación. Ahora bien, váyanse preparando para tener que estudiar economía. No, por supuesto, para ir a una facultad, ir al INE, perdón, al CIDE o al ITAM. No, entender las cosas elementales de este tipo de problemas. Porque todo este sexenio va a ser un problema donde las constricciones económicas. Cuando digo constricción, piensen, seguramente han visto algún video, esos en National Geographic o en eso de Mundo Animal, donde está una boa constrictor agarrando, no sé, a un animal que les guste, un jabalí, por ejemplo, o algún otro, y que lo rodea, porque esos animales tienen 4 o 5 metros de longitud, y van construyéndolo, van apretando a ese mamífero hasta que llega un momento en que lo asfixian. Bueno, las constricciones presupuestales son eso. De dejarla seguir, nos van a asfixiar y nos vamos a morir. Y vamos a tener que tomar medidas desesperadas, impensables todavía hoy. Por eso es conveniente enfrentar el problema desde ya y plantear soluciones que muchos no van a aceptar. Será problema de ellos. Pemex, por ejemplo, le sobran fácil 40, 50 mil trabajadores, por ejemplo. Hay que liquidarlos. Hay que decirles, aquí está, no te estoy escamoteando un solo centavo de tus derechos adquiridos laborales. Aquí está. Te agradezco, serviste a la patria, pero saca tus cosas y pírale. Órale. De tal manera que Pemex se quede con la parte que es verdaderamente rentable. Comisión Federal de Electricidad tiene un exceso de trabajadores y costos unitarios del kilowatt hora exageradamente oneroso este costo unitario. Están las empresas privadas que le venden electricidad a Comisión Federal a la tercera parte de su costo. Pero dijeron, no, nosotros, porque la soberanía energética, y una bola de tonterías de los años 50 o 60 del siglo pasado. México ha acumulado una gran cantidad de errores en estos últimos 5 o 6 decenios, al grado tal que hoy nuestro margen de maniobra se extinguió prácticamente de manera completa. Miren, la gente dice, oye, pero ¿dónde voy a estudiar yo eso? Miren, hay muchas soluciones intermedias para esto. Están los partidos, los 2 partidos de oposición, y están las escuelas de economía. Si ustedes van
a los estados, van a encontrar escuelas de economía realmente buenas. Van ustedes a Monterrey y ahí tienen el TEC de Monterrey. Van ustedes a Mexicali, tienen el CETIS. Así, varias universidades en provincia. Y aquí en la Ciudad de México tienen al ITAM, que es la mejor escuela de economía que hay. Lo era el CIDE, pero con este atropello de López, el CIDE ha bajado su calidad. Los partidos podrían contratar a estudiantes de segundo, tercero de economía para que les dieran unas pláticas sobre estas cosas, estos conceptos explicados de una manera sencilla. Por ejemplo, un fin de semana, contratar a unos 250,000 estudiantes de economía del quinto, sexto semestre y los mandamos a lugares donde no haya esa oferta intelectual y estar en unos pequeños tallercitos para voluntarios que los mismos partidos llevarían ahí para que les explicaran el peligro, entre otras muchas cosas. Hacer folletos, por ejemplo, Paco Calderón, que en ese sentido se pinta solo también, unos cuadernitos de 8 páginas, 16 páginas explicando estos conceptos y repartirlos por millones en el país. Se pueden hacer muchas cosas, están las redes sociales, etcétera. Pero los partidos no se quieren meter ahí, ¿por qué? Porque estarían exhibiendo al gobierno federal y cuando vieran que esto empezara a aprender en la sociedad, les iban a agarrar de los cataplines y a la otra de los ovarios y mejor no le hago. Como ven ustedes, tenemos que empezar a estudiar economía, aunque sea de una manera un tanto simple, superficial, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Para que el golpe no nos tome de sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Si esto lo creaste tú. Oiga, pero yo, ¿cómo no? No estabas tú pidiendo más y no estabas esperando que te dieran más y más. Bueno, sí, bueno, pues eso generó esto que estamos ahorita enfrentando. Las cosas no están fáciles, no hay soluciones automáticas, no hay soluciones automáticas. Y lo vamos a ver ahora que presenten el paquete económico el viernes. El país, bueno, la realidad nos puso en una situación donde tenemos que entender que no hay soluciones automáticas, que no hay soluciones populares, indoloras, no. Nos va a costar mucho nos va a costar esto, 15, 20 años, cuando menos, pero la borrachera duró muchos años también, decenios y decenios, renuentes la clase política primero y después nosotros también haciéndonos los cochita con mal de ojo. La UNAM, por ejemplo, tiene 370,000 estudiantes. Muy bien. Tiene una colegiatura de 25 centavos de los actuales por semestre, o por cuatrimestre, o por año, como quiera. Pues dice uno, ¿cómo es posible si su matrícula en un 25, 30% quizá proviene de preparatorias privadas? Pues al menos pedirles que paguen lo mismo que pagaban en una preparatoria privada. No, porque sale Cárdenas, es que la educación superior debe ser gratuita por el Estado. En economía, en la vida real, nada hay gratis. Alguien paga por nosotros. Por ejemplo, miren, ustedes se suben en un metrobús en Indios Verdes y se bajan 30 y tantos kilómetros después en el Monumento al Caminero, que hace hora y media, 2 horas el recorrido, lo que sea de tiempo. Pero ¿cuánto pagaron por eso? 6 pesos. ¿Saben ustedes cuánto cuesta realmente ese viaje de ustedes de Indios Verdes al Caminero? En las condiciones actuales, quizá 30, 35 pesos.
Así de sencillo. El costo de boleto viaje en el metro debe de estar costando ahorita como unos 18 pesos. ¿Cuánto paga usted? 5 pesos. Es decir, ¿quién paga los otros 13 pesos o los otros 30 por allá en el Metrobús? ¿Quién lo paga? Alguien lo paga. Y lo peor es que lo pagan aquellos que no disfrutan ese servicio. Y así, hay muchas cosas en México, ¿ya?, que la disfrutan personas que son de clase media, media y de ahí para arriba, etcétera, mientras que millones de jodidos son los que con su consumo, con los impuestos, etcétera, sufragan, y eso se llama la regresividad en materia de impuestos o del precio al que se ofertan servicios del gobierno federal y de los gobiernos estatales también. ¿Y por qué el mexicano acepta eso y no protesta? Porque así fue educado, pensando en que todo debe ser gratis y que el gobierno está obligado a dárselo. Señores, así está el abarrote y la mermelada McCormick. Espero haber sido claro en esta presentación. Es un tema al que deberemos estar regresando una y otra vez por la gravedad que reviste este problema. Ahora, hay un agravante ya para terminar: el nivel de ignorancia de nuestros legisladores. No le entienden a esto. Entonces son fácil presa de la demagogia, de la promesa sin sustento financiero alguno. Pero bueno, como diría el clásico de la CONASUPO, es lo que hay. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente, al lunes 11 de noviembre del año 2024.